Bueno, ahora sí, vamos un poco tarde, pero porque mala pata, he metido la pata yo, porque he puesto, en vez de en directo, en práctica, unos minutos hablando con Chris. Hola, Chris. En unos minutos, hola, Chris, ahora sí. Nos estaba explicando que hemos llegado tarde por culpa mía, que ahora se ve que creo que han cambiado las condiciones de lo que he visto de Instagram. Y entonces, si pones una de práctica, antes, cuando pasabas a Ah, directo, se ponía directo directamente, va a la redundancia. Pero ahora no, ahora se hace de una práctica, luego se queda configurado como práctica. Pero bueno, a ver, aquí estamos por lo menos, 5 minutos tarde. Bueno, hola a todos y a todas. Estamos en el programa número 4 de la segunda temporada de A Grito Pelao. Y hoy tenemos con nosotros a Cristina Jurado. Buenas tardes, Cristina. hola, ¿qué tal? Y hablaremos de ella, de su escritura y de la antología de relatos Mil Desiertos, publicada por Eolas. Bueno, ahora sí, te hago una pequeña presentación y luego te dejo hablar. Pues Cristina Jurado es escritora, es traductora, es editora. De hecho, es editora de la revista Supersonic, que ahora te haré algunas preguntitas también con respecto a esto. Eh, Escribe un poco de todo tipo de géneros dentro de lo que es la ficción. Y además le gusta experimentar y yo la considero una maestra de la hibridación de géneros porque cuando estamos frente a un relato de ella no es incatalogable, que esto nos mola bastante. Varios de sus relatos, tiene muchísimos relatos publicados, varios de ellos recogidos en esta antología justamente de la que hablaremos hoy. Muchos de ellos han sido publicados en revistas extranjeras y por tanto traducidos. Y también muchos de estos relatos tienen premios, como por ejemplo La segunda muerte del padre, que recibió un premio Ignotus en 2017. También tiene novelas, no solamente maestra en los relatos, como por ejemplo Del naranja al azul y Bionautas, que fue reeditada por Literap en una edición reversible, la mar de chula. También la novela Clorofilia y otra antología de relatos en inglés que es Alphaland. Bueno, como te preguntaba antes, la primera pregunta que suelo hacer es ¿quién es Cristina Jurado con y sin la escritura? Mm, Si esto es, se puede dividir, claro. Sí, 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 lo que te comentaba antes es que yo nunca he querido ser escritora, ni he tenido el sueño de escribir, ni tenía ninguna ambición, ni me veía como escritora, o sea, no, la verdad es que escribir ha sido un poco por accidente, para mí, por lo menos. Nunca he tenido esa ambición, nunca me he visto como no era mi sueño, ni yo quería dedicarme a esto, y ha sido un poco la vida la que me ha empujado a dedicarme a esto cuando, pues, por circunstancias familiares y personales, pues me fui a vivir a otros países fuera de España y tuve que buscar una ocupación que pudiera realizar desde casa y que me permitiese tener la familia que yo quería, que se pudiera adaptar un poco a mi vida, ¿no? Y que me permitiese también combinar cosas que a mí me gustan desde siempre, que ha sido leer y también comunicar, comunicar cosas que siento o que me parecen pertinentes, relevantes, ¿no? Y un poco eso lo conseguí escribiendo, pero realmente podía haberme, si hubiera podido, en su momento me hubiera dedicado probablemente al diseño gráfico o alguna Claro, cosa. porque tú hiciste publicidad, ¿no? Y... Sí, Ujú, yo ujú. hice Ciencias de la Comunicación, especialidad Publicidad y Relaciones Públicas. De hecho, me da un poco de vergüenza decirlo, pero lo que no quería era ser periodista, pero no por nada. No por nada, yo adoro a la gente que hace Gusto los periodismo. colores. No, 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 pero es que a mí me parece tan difícil. O sea, a ver, lo veía como un. Bueno, a ver, yo en comunicación audiovisual, pues se trata un poco de, pues eso, de comunicar y cuando estás haciendo publicidad y relaciones públicas, esto me parece que estoy vendiendo un poco lo que he estudiado, pero sí que es verdad que, bueno, pues vas a lo que vas, todo el mundo sabe que vas a vender un producto, un servicio, una idea, y bueno, y es lo que hay. Pero el periodismo me impone tanto respeto que yo nunca cogí ninguna asignatura de periodismo y luego me arrepentí muchísimo. Pero porque me daba muchísimo respeto, yo pensaba, nunca seré capaz
de hacer nada relacionado con el periodismo y curiosamente luego trabajé en un gabinete de prensa, con lo cual tuve que aprender a hacer notas de prensa, a hacer Claro. artículos, a hacer otras cosas y me hubiera venido muy bien quitarme esos prejuicios e intentarlo, porque a lo mejor hubiera tirado por ahí, quién lo sabe, ¿no? Y ahora Claro. pues creo que pues eso me sirvió también para decir, bueno, a ver, tienes muchos prejuicios. Y cuando me puse a escribir, yo, claro, no quería, o sea, nunca pensé poder ser escritora porque me daba muchísimo respeto también. O sea, si ya ser periodista me parecía que era, bueno, imposible ser Es una lo buena que te iba a periodista. decir, digo, porque Claro, también se transmite escribiendo. exacto. Entonces yo pensaba, esto o sea, nunca en la vida yo leeré, seré una lectora voraz y tal, pero yo nunca me atrevería a escribir absolutamente nada, ni mucho menos pensar que alguien lo pudiera publicar o incluso leer. Entonces, esto fue todo, quizás una cosa después de otra, que me atreví. Yo creo que la idea es que me atreví a hacer cosas que pensaba que sería imposible que pudiera llegar a hacer medianamente correctamente, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, yo creo que al final es un poco solventar obstáculos y incluso obstáculos que te pones tú a ti misma, ¿no? Que nadie en Ujú. principio te pone, pero te pones tú a ti misma. Que al final fue un poco así. Sí, o Entonces, no, incluso ni sí, obstáculos, ¿no? Sino no es desde el principio, ¿verdad? exacto. Yo no me veía realmente. Entonces yo, para mí, Cristina Jurado nunca ha sido una escritora y todavía hoy me cuesta mucho llamarme a mí misma autora. Pues muchas veces no me lo acabo de creer y pienso todos estos relatos y todo esto, pero realmente lo lee alguien, ¿no? O sea, no me lo acabo de... Y además, como vivo muy lejos de España, pues Sí, yo eso allá... sí es verdad, te tiene que Sí, influir mucho, ¿no? El no sí, tener ese entonces contacto tan... me voy un poco a mi bola, entonces realmente no me siento presionada, hago un poco lo que me da la gana y así me va. Y debería centrarme, y que es lo que quiero hacer ahora, centrarme más en escribir, que en el millón de cosas que hago para auto boicotearme y no ponerme a escribir, que es un poco al final Bueno, lo que creo que hago. sí, pero eso es lo típico, pero bueno, si hace falta, que Sí, haga falta o no haga falta, te lo diré igualmente. Y tanto yo como la gente que te lee, como la gente que ve ahora en directo esta entrevista, como la gente que lo verá después, te consideramos y eres escritora y nos encantas como escribes. muchas O sea, no gracias. es gratuito esto, lo pienso Ya. realmente, así que no hace falta que te lo creas tú, ya nos lo creemos los demás, así que no hay ningún problema. Pero es eso, a veces sí, eso de boicotearse a uno Sí, mismo está muy sí. de actualidad, ¿no? Y Mm, también redes sociales, hay tantísimas cosas que creo que pervierte un poco la esencia que es haz lo que te dé la gana y lo que te sí, guste, ¿no? mm, No tienes sí, que ser sí. como nadie, ¿no? Pero bueno, pasamos a a la segunda pregunta también antes de entrar con el libro. Supersonic, háblanos un poco de esta maravillosa revista, así brevemente, cómo se originó y qué es Supersonic. Pues la verdad Mira, por es, aquí que sepas que te están diciendo que todo la gente está escribiendo aquí, si yo también lo pienso, escritora, escritora, escritoraza y referente, ¿vale? O bueno, sea yo es que que no soy la única. no estoy viendo nada porque no tengo las gafas puestas, no veo No nada pasa ahora nada, ya te mismo. lo leo yo. Pero muchas gracias a todos los que estáis ahí. Bueno, Supersonic surgió en 2015 porque en aquel momento es que no había revistas realmente en español o muy pocas. O las que había eran, a ver, había alguna, no voy a decir que no existieran, había alguna, pero estaban muy orientadas a un nicho muy determinado de historias pulp o de historias de cierto tipo. Y entonces a mí me parecía que si yo quería, por ejemplo, publicar en algún sitio, ¿dónde iba a hacerlo, no? A mí que me gusta mucho, que soy una gran defensora de la narrativa breve, porque creo que es fundamental para que exista una literatura de género que tenga buena salud. Tiene que haber eh, historias cortas, historias de todo tipo, desde relatos a flash fiction, o sea, microrelatos, novelas cortas, tiene que haber de todo. No solamente novelas y sagas y trilogías, ¿no? Entonces yo buscaba y no encontraba pues revistas como las que yo estaba leyendo en otras tradiciones literarias como la anglosajona, donde hay un montón de Ujú. revistas desde hace mucho tiempo. Y yo quería hacer algo así en España. Y bueno, la verdad es que fui un poco ambiciosa en ese momento y pensé que podía llevarla a cabo. Intenté reclutar a todos mis amigos en aquel momento que me ayudasen. Y a mí, o sea, yo lo que quería era profesionalizarlo al máximo
y me empeñé en que todo el mundo cobrara. No podíamos pagar por palabra, pero sí podíamos ofrecer una token fee, o sea, como una tarifa plana, ¿no? A los a la gente que hacía artículos y a la gente que escribía cuentos y también a la persona que maquetaba, la persona que hacía la ilustración de portada. Y bueno, eso se planteó en 2015, hemos estado hasta este año, a excepción del 2020, en el año del COVID, que hicimos una parada técnica. Y este año ya, bueno, pues echamos el cierre con el número 23, que fue el último. Y la verdad que me ha dado mucha pena, pero sí que es verdad que ahora hay otras revistas y probablemente habrá más gente que tenga ideas que las ponga en marcha. Y yo estoy un poco desilusionada porque creo que al final o yo no he sabido llevar la revista de la manera que debía, a lo mejor para tener más bueno, pues más seguidores y poder conseguir una base que fuera muy fiel a la revista, o a lo mejor no he sabido hacer las cosas, no he A mí me sabido encanta moverme. Supersonic y nunca me atreví a mandar un relato y justo cuando estaba empezando a atreverme habéis chapado. O sea, Sí, no me bueno, parece pero justo. ya, pero era. Sí, claro, las cosas tienen a veces un tiempo también Yo creo que he intentado, además, al principio, por ejemplo, los primeros números eran enormes, o sea, eran mazacotes, porque teníamos muchísimo contenido, muchísimos relatos, traducciones, bueno, una barbaridad, y todo pagado, o sea, íbamos pagando a todos a toda la gente que colaboraba. Y entonces yo he puesto muchísimo trabajo y mi dinero personal y lo volvería a hacer. O sea, yo no, con esto no quiero decir que no quiero que nadie se siente mal ni nada. O sea, yo lo he hecho porque quería impulsar la literatura de género en español. Porque además también una de las cosas que me empeñé es que hubiera paridad en lo posible y que hubiera también voces del otro lado del Atlántico. Sí, claro. Entonces, que no lo he conseguido siempre, pero he intentado. Y bueno, yo lo que o sea, ha durado yo creo que bastante tiempo y creo Hombre, son que ha 8 años, sido, ¿eh? Bueno, sí, aparte del año de... del año este, y luego que hemos hecho algunas cosas súper interesantes como el especial que hicimos en honor a Úrsula K. Le Guin, que fue maravilloso, Que de hecho que también además, estuvo nominado, ¿no? No hubo, ¿qué hubo? ¿Un artículo? ¿Algo estuvo nominado en sí, Notus? No sé alguno, si... no me Sí, acuerdo de por exactamente, ahí porque las también. nominaciones ya, o sea, Es que no son tantas, Cris. Hola. sí, son muchas nominaciones y yo he intentado siempre recordar a la gente los contenidos. Hoy he puesto, por ejemplo, un hilo sobre los contenidos de los últimos Supersonic, por si alguien, para recordar, ¿no? Porque muchas veces, entre tantas cosas, no sabes a quién nominar, si tienen a bien nominarlos para los Ignotus. Y también creo que una de las cosas en las que innovamos fue en las portadas, porque las portadas de Supersonic son muy vistosas, son totalmente diferentes las unas de las otras, Y muy elegantes. y muy coloridas, que yo siempre me quejaba de que, ¿por qué las revistas o algunas revistas que Son tan veo, sobrias, ¿no? sí, debe ser porque si al imprimirlas a lo mejor con los colores y tal, sí, necesitas utilizar menos color, bueno, no sé, algún tema de imprenta. Y Bueno, yo, también yo creo que por el público, ¿eh? Porque no te olvides que todo lo que es la revista de fantasía, ciencia ficción y terror ha sido consumido en su mayoría por hombres durante mucho tiempo o por claro, mujeres que no lo decían, ¿no? también puede ser, Entonces, no sé si venimos será también de por una eso. cultura, ¿no? El pulp y todo esto, venimos de una Sí, cultura y ¿cómo se? Bueno, a ver, que marketing yo, para hombres, ¿no? Digamos. sí, estos cuerpos tan voluptuosos y tal, que a mí me parece fenomenal, o sea, que la Sí, gente sí, no, son les puede estilos gustar todos, lo que pero... quieran, pero yo buscaba otras cosas, incluso algunas ujú. cosas mucho más conceptuales. Hemos tenido ilustradores y ilustradoras maravillosos, gente estupenda y creo que cuando ves una portada de Supersonic es que, bueno, que algunas ha sido galardonada con el Ignatus, ¿no? La veías enseguida, te llamaba la atención. Y entonces nosotros le hemos dado mucha importancia a la parte estética. Y creo que hemos intentado hacer algo distinto, ¿no? Y yo entiendo que a la gente le dé un poco de pena, pero las cosas también, como todo, tiene su camino y llega un momento en que te tienes que dedicar a otras cosas porque ves que si no te vas a quedar estancada, ¿no? Y a lo Claro. mejor pues hace falta que otra gente nueva, con ideas frescas,
pues haga más cosas y seguramente lo harán fenomenal y tirarán del carro, como yo digo. Bueno, pero seguirá siendo un referente y Bueno, no sé si sí, será un sí. referente, pero A creo que ver, intentamos yo soy hacer cosas. consumista, lectora, intento escribir, ¿sabes? Y Ya. para mí es un referente. Entonces supongo que habrá muchísima gente en España en mi misma tesitura e incluso fuera, ¿eh? No... Pero hicimos cosas muy locas. Mm, Como en los mm, primeros números mezclábamos contenidos en inglés y en español. O mm. sea, que era una cosa que no se había hecho nunca. Y bueno, pues que hicimos también darle esa proyección, ¿no? Hicimos un número en inglés para la Worldcon bueno, la Eurocon, perdón, de Barcelona. Hicimos un número especial para el Festival Ansible, para el segundo Festival Ansible. Y ese también se hizo, o sea, fue físico, fue impreso. Entonces, al final, pues es muy bonito, ¿no? Es una aventura muy bonita, pero bueno, que tiene que tener ya su final y bueno, vamos a irnos por todo lo alto, ¿no? O sea, no No, sé. además de verdad. Y bueno, yo quiero eso, darle un pequeño aplauso así, ¿no? A esta trayectoria y bueno, que se ha terminado, pero bueno, también dice que eso, las cosas tienen su fin Sí. y bueno, y por todo lo alto, mejor todavía. A ver qué dicen por aquí, creo que sí es un referente, por lo menos para este grupo de frikis que te escuchamos. Bueno, pues por lo menos ha habido, yo creo que la mayoría de la gente, hombre, también hemos hecho cosas mal y nos hemos equivocado algunas veces, ¿no? Pero yo personalmente he aprendido muchísimo y creo que todo lo que he hecho en mi pequeña carrera, pues me ha servido para aprender y para mejorar, ¿no? Que es al final de lo que se trata. Claro, y todos aprendemos también, o sea, que es eso, ¿no? El camino, Sí, ¿no? Pero bueno, yo reitero, me encanta y ahora, si te parece, vamos a pasar a Mil Desiertos, ¿vale? sí. Entonces, antes de empezar con las preguntas sobre Mil Desiertos, a mí siempre me gusta leer un trocito para si alguien no te ha leído o no conoce tu escritura o no conoce tu escritura en relato porque haya leído novelas, que tenga un poco de contacto con el texto. Y iba a coger, o sea, yo, para mí, Lamia fue amor a primera vista. Iba a coger un fragmento de otro relato, de hecho tengo el libro súper subrayado y con anotaciones por todos lados, pero al final hoy dije, no, voy a coger un trozo de Lamia porque es que de verdad este relato me encantó desde el primer Sí, momento en que lo vi, ¿vale? Así que vale. bueno, pues voy a Lamia y una parte que me gusta mucho. Cuando entendiste qué era tu esposo y en lo que tú misma te habías convertido, te quedaste congelada sin poder moverte. El tiempo se dilató hasta ocupar todo el espacio libre de la cabaña. La sensación de asfixia absoluta, a pesar de que no respirabas, pero notabas cada una de tus células peleando por existir. Y en ese estado permaneciste cuando él se marchó. Aquella misma noche, un instante estaba junto al fuego y al siguiente su larga figura había desaparecido. Al margen de las esterillas sobre las que estabas tirada, nada en el interior recordaba su paso por tu vida. Era como si jamás hubiera estado allí, pero te dolía hasta el último átomo del cuerpo con un dolor tan pegajoso que ninguna fuerza física podría arrancarlo de tus huesos. Y podría leer todo lo que viene después porque es una parte maravillosa, ¿no? De cómo pasa el tiempo, ¿no? Cómo se Y una queda, transforma, sí. exacto, y una se queda bloqueada, ¿no? Mm. Vamos a empezar entonces por este relato. ¿Cómo surge Lamia y qué viene antes? ¿La historia mitológica o el trasfondo que hay detrás de la historia? Pues la historia viene porque Covadonga González Poras se pone en contacto conmigo, de Tinta Púrpura, se pone en contacto conmigo porque van a hacer una antología sobre monstruos femeninos. Y a mí me toca la Lamia. O, no sé si me tocó a mí o me dijo, elige un Elige monstruo. uno. Ujú. Es que no me acuerdo si me tocó o lo elegí yo. Ya no me acuerdo porque ya hace un tiempecillo. Y creo que lo elegí, bueno, no sé si lo elegí yo o me tocó, pero es que cuando te pones a leer sobre ciertos monstruos femeninos o mitología de este tipo, a lo largo de todas las culturas,
este personaje de la come niños aparecen muchas culturas distintas, ¿no? Y a mí esto me llamaba muchísimo la atención, que fuera un mito que se repitiese, ¿no? Y supongo yo, vamos, no soy experta en mitología, pero supongo yo que eso obedece a un trauma del inconsciente colectivo, porque lo peor que nos puede pasar es que nos arrebaten a nuestros hijos. O que nuestra madre nos coma. O que nos coma, exacto, ¿no? ¿No? Que es la persona Cronos. exacto, bueno, pero en principio, a ver, el mito lo que suele decir es que se roban a los niños, no necesariamente que se los coma. Esto ya Eso sí. puede ser que no sé si en alguna cosa que haya yo leído lo diga. Sí que hay mucha mitología. Yo también estuve haciendo como investigación para cuando sí, destripamos el relato en pero vamos, Fisiópata. hacerles daño, ¿no? Pero, y aparte, lo que tú decías, el mito de Zeus comiendo saliva. A mí ese cuadro de Goya me parece vamos, maravilloso y terrible al mismo tiempo, ¿no? Entonces, como la madre es siempre esa figura que nos tiene que cuidar y que es la que nos tiene que ayudar y nos tiene que querer, pero que a veces no es así, ¿no? Entonces empecé a plantearme, bueno, que es o sea, a mí lo que me interesaba es un poco la transformación, porque lo del monstruo está muy bien, pero ¿cómo se llega cómo llega una persona a convertirse en un monstruo, ¿no? Y a mí eso era lo que me interesaba. Entonces, a partir de ahí, en cuanto supe lo que quería hacer, fue muy fácil porque sabía que iba a utilizar la estructura de primera, segunda y tercera persona para contar la historia. Eso lo tenía súper claro. Y de las primeras cosas que escribí, que es un poco lo que suele caracterizar mi manera de escribir, es el final. Yo casi siempre lo que hago es escribir primero el final, que puede ser una frase o puede ser un párrafo, un capítulo, tal. Y aunque luego cambie cosas, pero siempre suelo empezar por el final, porque yo necesito saber a dónde voy. Esto es un poco raro, porque la No, pero gente... es bastante inteligente, porque a veces luego no sabes cómo seguir, ¿no? Ya, pero no sé si es inteligente. En realidad es a veces muy complicado, porque si empiezas por el final y luego sigues por el principio y cambias cosas que luego tienes que volver a cambiar en el final, pues es muy laborioso. No es lo más, o sea, lo normal es que empieces por el principio y luego vayas de una manera lineal contando, pero como yo no funciono así, pues prefiero, no es que prefiera, es que esto no es una cosa que yo haya elegido, es que me sale así. Te sale así, claro. No sé si es de formación profesional, porque a lo mejor cuando trabajaba en publicidad y relaciones públicas, pues teníamos el objetivo. La noticia, ¿no? Exacto. Es el objetivo, tenemos que conseguir tal, y entonces sabíamos a dónde queríamos llegar. Entonces, quizás es por esto, ¿no? Entonces yo, en vez de luchar contra ello, lo he incorporado a mi manera de trabajar. Y entonces lo que suelo hacer... Entonces, la parte final de Lamia, que a mí es la que más me gusta, porque a mí es que me da, todavía cuando lo leo, me da como... Medillo, sí, me da, porque es que es incluir a la persona que está leyendo en el texto y meterle miedo al final, ¿no? Y aunque a mí eso me parece que es al final lo más bonito de la literatura, ¿no? De atraer romper la cuarta puerta, o sea, ¿cómo es? La cuarta dimensión. La cuarta pared. Exactamente, la cuarta pared. Y entonces, cuando ya tenía el final, el principio, o sea, el resto era mucho más, o sea, muy fácil. Te tienes que poner a escribirlo. No siempre es así, a veces no me sale bien y entonces el churro pues no sale a la luz. Pero normalmente cuando lo hago así, que suele ser como el 90% de las veces, suele ser por encargo. La mayoría de los cuentos de Mil Desiertos son por encargo. Alguien me encargó, ¿quieres participar en esta antología? Bueno, pues tiene que ser así, así, así. Y es con un tema o con algunas directrices para crear un relato. ¿Y tú te gusta trabajar más de esa forma, teniendo como una idea o sea, un disparador, digamos, y... Sí, a mí no me importa, o sea, creo que eso no me coarta en absoluto, quizás incluso me ayuda a enfocar más mi atención y a concentrarme. Muchas veces, por ejemplo, me han pedido, necesitamos un relato para
pero es tema libre. Y yo sentirme un poco perdida y pedirle a un amigo, oye, Tema libre, dame... pero ¿qué libre, no? Sí, exactamente, pero ¿cómo de libre? Sí, puede ser ciencia ficción, fantasía, puede ser lo que te dé la gana, no hay ningún tipo de directriz. Entonces he tenido que ir a preguntarle, por ejemplo, recuerdo a un amigo, dime la primera palabra que te venga ahora mismo a la memoria, ¿no? O, por ejemplo, me pasó con Susana Vallejo, que estaba hablando con ella, y le dije, bueno, antes de irte, dime una palabra, lo primero que te... Y me dijo muro, porque era lo que tenía delante. Y yo escribí un cuento que se titula Muro, y pero no en el sentido de pared, sino de una persona que se llama a sí mismo Muro, porque es lo primero que recuerda, porque es un chico, un chaval de la calle, y lo primero que recuerda es un muro, una pared, y por eso se llama a sí mismo Muro. Entonces yo muchas veces lo que intento es utilizar elementos que son conocidos por todos, por todas, pero de una manera un poco especial, ¿no? No, pero Y... está muy bien porque se ve, ¿no? Y esto es lo que saca es eso, ¿no? Esa hibridación de la que hablábamos antes, ¿no? uh-huh. Porque bueno, pues puedes hacer de cualquier cosa, puedes hacer un relato casi, ¿no? Sí, por ejemplo, el de huevos era para una antología sobre la matriz artificial. Las matrices artificiales y, bueno, pues que pensáramos un poco cómo sería, bueno, pues la hipótesis de las matrices artificiales, qué consecuencias tendría eso en una sociedad. Y a mí se me ocurrió que la matriz artificial, pues lo más simple del mundo es un huevo, porque es que ya existe, ¿no? Entonces, pues yo pensé, bueno, ¿qué pasaría si hubiera una sociedad humana donde pusiéramos huevos en vez de parir hijos? En fin, de ahí surge algo que puede resultar un poco absurdo, pero que a través de esa de ese absurdo, sí, al final salen cosas, salen a la luz tensiones sociales y tensiones incluso del individuo, ¿no? Personales y de las relaciones interpersonales. Y creo que eso es lo bonito de la literatura al final. Entonces, Claro. de lo más absurdo puede surgir cosas, bueno, que al final son bastante, no sé, en concreto Huevos empieza casi de una manera humorística y termina siendo pues un relato de Jodidillo. terror. Sí, sí, sí. O Jodidillo, sí, sea, sí. que es a mí lo que me gusta, estas cosas que empiezan de una manera pero no sabes cómo van a terminar. Claro, por eso, bueno, creo que una persona que justamente no está aquí, nos ha conectado, supongo que no habrá podido hoy, que me decía, Cris, una persona que no suele leer mucho de terror. Uh-huh. Cris, y es escritora, y me dice, Cris, ¿qué me puedo leer? Digo, joder, pues léete Mil Desiertos, Sí. de Cris, que justo la voy a entrevistar y tal, así como ella siempre se une a las charlas que tenemos, pues digo, así Uh-huh. te la habrás leído y tal. Dice, bueno, pero ¿no es más de ciencia ficción? Y digo, bueno, tú léetelo, ¿no? Es que Y, a es eso, muy y eso, difícil, claro. claro, y eso viene a mi pregunta, ¿no? A lo que quería hablar, que me encanta esto, ¿no? Esto sobre la hibridación y todo. Mm. Eh, ¿Te sale natural? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué te gusta más? Porque para mí son todos hiper mega oscuros. Sí, Todos te transmiten una sensación chunga que dice a ver por dónde me sí, va a venir ahora, ¿sabes? sí. Unos desde el principio y otros no, ¿no? Y Pero... otros no. Sí, no, bueno, también es que es esta selección, porque la selección no la hice yo, la hicieron las editoras. O sea, yo les mandé un montón de, como más del doble, y ellas escogieron estos, que son un poco de los más oscuros. Bueno, en realidad es que casi todo lo que escribo, a excepción de Bionautas y de Naranja al Azul, es bastante oscuro. Y no sé si es porque cuanto más corto es el formato, más oscuro, más concentrada, o no sé, o últimamente es que no me sale nada muy... No, a ver, tampoco, hay uno en concreto que es Marea Verde, que ese es bastante... Ese no es tan oscuro, es más... Sí, no es tan ecofeminista y sí, tal, y... claro, se le ve, claro, pero sí que hay un malestar continuo, ¿no? Sí que Sí, no es tampoco... no es muy así. Luego hay otros que son bastante chungos. Y luego un cuento de abducciones es el único Pero es así que he chungo escrito. también. Lo que Sí, pasa es sí, que no vamos a es desvelar chungo. el final, pero yo cuando No, vamos, es muy me he chungo, sí. leído el último párrafo y he anotado algo así como me cago en la madre que la parió. Sí, pero esto, a ver, un cuento de abducciones empieza
porque me leí la entrevista a, no sé quién era una, o sea, no recuerdo el nombre, pero era una cantante de la movida madrileña, Ujú. no me acuerdo ahora el nombre, que decía que en una entrevista, pero así todo seria, que es que a ella le hubiera encantado que le hubieran abducido que su sueño es que la abducieran los extraterrestres, y había parecido maravilloso. Digo, esto yo tengo que sacar un cuento de aquí, o sea, es que es maravilloso. Entonces, de las cosas más tal, pueden surgir, y entonces algo que empieza también como con mucha gracia, con mucho humor, pero al final es, bueno, bastante chungo, bastante, sí, la verdad. Y bueno, en realidad es que son todos muy chungos, ahora que los estoy viendo aquí. Pues sí, la verdad es que son todos muy chungos, pero es que la vida es muy chunga también, o sea, no sé. No, no, a mí me encanta, ¿eh? Si no, no te hubiera invitado. Es broma. Sí, sí. Sí, no, Ay, pero y hay algunos que están basados en hechos reales. O sea, la segunda muerte del padre, ya lo he ujú. comentado, que está basado en el fallecimiento de mi padre. Y es que hay muchas cosas ahí, casi todo, que es realmente pasó. A veces literalmente, y otras veces, bueno, también un poco en esos momentos lo que pasaba por mi cabeza, ¿no? Pero, y algunas cosas son metafóricas que, bueno, realmente no pasaron exactamente así, pero representan otras cosas que pasaron, ¿no? Entonces, a mí me parece curiosísimo que la gente piense que sea un relato de fantasía, cuando es que es realmente la vida misma, o sea, No, tal cual. no, sí, Bueno, a mí la verdad es que ese relato me gusta mucho también porque transmites muy bien las emociones, también porque pasaste por ahí. Yo pasé por ahí también y entonces es como un relato que digo, joder, es que lo podía haber dicho yo también, ¿no? O sea, pero claro, es eso, ¿no? sí. Es porque lo Sí, sí, pero escribes desde dentro un poco también y... Pero no es un relato, o sea, porque a mí me hubiera encantado escribirlo de otra manera, ¿eh? O sea, a mí me No, no, hubiera encantado es que hubiera sido, maravilloso. no, pero que hubiera sido un relato en el que la figura de mi padre fuera mucho más positiva, digámoslo así. Entonces, pero bueno, al final tienes que escribir lo que te sale un poco, ¿no? Y no, Claro. no, ahí no hay mentira, todo lo que es verdad, o sea, todo lo que está escrito es verdad y es lo que siento. Y bueno, al final también tienes que aceptarlo, y una manera de superar las cosas es aceptarlas también. Que bueno, pues no tenía una relación idílica con él y tal, pero bueno, ya está, pasó y bueno, a otra cosa. Exactamente. Y lo expulsaste y la catarsis también, que también la Sí, escritura y también además es eso lo, muchas lo he veces. explicado alguna vez. Yo este relato, antes de publicarlo, se lo pasé a mis hermanas y les pedí que si no les parecía bien no lo publicaría, y ellos me dijeron que sí, que lo publicara. O sea, que quiero decir que para mí no fue fácil tampoco decidir publicarlo, No, no, claro, en absoluto. y fui un poco, o sea, no quería tampoco herir a nadie, esa no era mi intención, pero también lo hice de manera que, como digo, hay cosas que están contadas de una manera metafórica para no, en fin, para no ser explícita y tal. Bueno, pues volviendo a la hibridación entonces, Ujú, pues lo que decíamos, en los relatos de Mil Desiertos, muchos ujú, empiezan a lo mejor en una nave, en una distopía ujú. o simplemente en un día cotidiano y Cristina nos lleva poco a poco de la mano y la verdad es que la mayor parte de las veces poco a poco, por eso hay relatos que no importa el final, pero estos de Cristina importa la forma y el Sí, final, las dos cosas, ¿vale? sí. Entonces no se puede hacer ningún tipo de spoiler No, no, porque no. si no, Se le entonces, quita la gracia, claro. exactamente, entonces vas o de cosas normales o de cosas que podían haber sido normales en un contexto dado y te llevas al lector de la mano por todos los géneros. ¿Cómo te pasa en todos tus otros relatos? O sea, siempre mezclas, porque yo sé que te he escuchado también en entrevistas, ¿no? Que de verdad a ti te gusta el relato corto, el formato Mm, corto y te gusta mucho la mezcla de géneros. sí. ¿Lo trabajas, lo haces a propósito? ¿O te ha pasado alguna vez que estés escribiendo y digas, no, le voy a meter un poco más? No, no, no. La verdad es que nunca pienso, voy a escribir algo de ficción, o sea, de fantasía, o va a ser de terror, no sé qué. No, yo me pongo a escribir y luego sale lo que sale. Lo que pasa es que Pero no lo por la- modificas, a lo mejor a veces dice, ay, no, le voy a quitar, le voy a rebajar el tono o se lo voy a Pues mira, subir. bueno, me ha pasado últimamente que me encargaron uno desde China Ujú. para la octava gala del nuevo año chino.
Ujú, ujú. Lo Y vi por ahí, escribí sí, un, por Twitter o algo. Ujú. sí, sí, lo escribí y me dijeron que era un poco demasiado violento o oscuro, que se podía rebajar un poco el... Y yo lo cambié, porque de todas maneras lo iban a traducir al chino y luego yo lo puedo publicar en español como me dé a Como te mí dé la la gana, gana. ¿no? Ujú. Exacto, entonces, como además pagaba muy bien, pues yo dije, mira, pues si lo quieren rebajarlo, yo no tengo ningún problema. Y vamos, que me adapto. Y como digo, les mandé una versión un poco más edulcorada, o sea, sin tanta violencia explícita. Tampoco había tanta violencia, pero es un poco. Exageraron un Son los, poco. son los mercenarios, en fin, que se ve que tienen poderes, poderes un poco especiales y tal, y los utilizan pues como armas, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, ningún problema. Pero yo no pensé que fuera cuando se lo mandé la primera vez, no pensé que fuera uno de mis relatos más, o sea, yo pensé que era incluso uno de los menos oscuros y me dije, no, hay que rebajarlo un poco. Ah, bueno, pues nada. Pero, y eso sí que lo hice, ¿no? Pero yo no pensé, no, o sea, no fui, sabía lo que quería escribir, porque además es que estoy en ese universo, estoy escribiendo varias historias porque quiero agruparlas en un fix-up, que es un libro en el que todos los relatos pertenecen al mismo universo y van contando, digamos, una historia al final. Y como quiero sacar este libro lo antes posible, pues dije, voy a inscribir mi historia en ese universo y así me a todos pájaros en un tiro, ¿no? Claro. Entonces, entonces al final hay que ser muy práctico para esto. Y la verdad que cuando me pongo a escribir, o sea, como sé a dónde quiero llegar, lo que quiero es que el lector o lectora sienta algo. Me da igual que sea asco, me da igual que sea incomodidad, me da igual que sea miedo, me da igual que sienta lo que sienta, pero que sienta algo. Entonces intento que se sorprenda, normalmente que se sorprenda, pero vamos, tampoco voy a ver qué puedo hacer para... No, porque es que las historias piden ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mía, sabía que tenía que ver algo con la maternidad, era obvio, ¿no? Entonces Ujú. tampoco había varias posibilidades, pero vamos, estaba claro por dónde iban a ir los tiros, más o menos. Y lo que sí, no sé por qué lo de mezclar géneros realmente nunca no es una cosa que haya planeado, haya dicho, no, yo es que tengo que hibridar, pero no sé si será porque he leído mucho o no sé, o Bueno, esto no de sé exactamente. volvemos a qué es el huevo y qué es antes, ¿no? El Claro, huevo o la gallina, ¿no? no lo sé, A veces no se sabe. no tengo una explicación, pero bueno, algunos Ujú. de los autores que más me gustan sí que es verdad que se caracterizan por combinar muchos géneros y a lo mejor viene por ahí, no sé. Bueno, vamos a pasar a otro temita más, que es la naturaleza, que creo que está presente en casi todos los relatos Sí. de esta antología. Bueno, lo que decía, desde, por ejemplo, el fragmento que antes había leído de Lamia, donde veremos que, si lo leéis, que está toda la naturaleza que simboliza, bueno, pues el paso del tiempo. Eh, También en Marea Verde, evidentemente. Ujú. Entonces tienes un poco de todo. Se llama Mil Desiertos, pero tienes desiertos, tienes ciudades invadidas Sí. ¿por qué es una particularidad tuya o de la casualidad que había mucha naturaleza? ¿Tienes alguna atracción especial por ciertos lugares un poco más exóticos? Bueno, pues porque vivo en uno, ¿no? Porque vivo en un desierto, para empezar. Entonces, yo creo que eso al final te marca, porque hay gente a la que no le gusta el desierto. A mí me gusta mucho el desierto. Es un sitio que para mí se traduce en paz. Y entonces, como vivo al lado, pues suelo ir con frecuencia y como que me recarga mucho. Pero entiendo que hay gente que no le gusta porque hay mucho silencio, porque aparentemente no hay vida o es un entorno hostil, ¿no? Y para mí no es que que sea un paraje yermo, al contrario, es como si me dieras un lienzo, cualquier cosa es posible. Y de hecho yo creo que por eso está esta idea de los espejismos, ¿no? Para mí los cuentos son como espejismos y por eso también un poco también la idea de los desiertos, ¿no? Mil desiertos tiene que ver con espacios en los que todo es posible, como en un espejismo, que puedes ver algo que no está ahí, pero tú lo ves, tú lo crees, ¿no?
Bueno, que tú comentabas en una entrevista que también querías como hacer alusión a las mil y una noches, ¿no? Sí, también, porque es que no puedo obviar dónde vivo y también mi familia política tiene una cultura que es la libanesa, que es la árabe, y yo, bueno, pues en mi día a día me muevo en esta cultura. Entonces también quería hacer un homenaje a esta literatura fantástica de Oriente Medio que ha tenido tanto eco en todo el mundo, ¿no? Y, y, y era también una manera de hablar de las mil y una noches, ¿no? En mil desiertos. Y también quería hacer un homenaje a una obra de Guattari de Luz, que es Mil mesetas, que es un texto filosófico que tiene que ver con bueno, pues con el posmodernismo y con, bueno, pues con una serie de ideas que a mí me han influido mucho a la hora de pensar en la realidad incluso en la acción creadora que es el escribir, ¿no? Entonces, al final es un poco todo esto, porque realmente en la portada mismo vemos que hay como unas montañas así, como unas islas donde va cayendo arena, ¿no? Que también tiene que ver pues con lo de los relojes de arena, el paso del tiempo. El Entonces, paso al del final, tiempo. tiene Ujú. todo que ver con muchas historias, bueno, donde Bueno, todo es posible, ¿no? y historias también de desiertos interiores, ¿no? Justamente Sí, como la segunda muerte del padre, pero sí, también tenemos el polo opuesto, ¿no? Por ejemplo, en Vertedero, sí, sí, sí. ¿no? Que es como la otra cara de la moneda, digamos. Sí, en vertedero, en realidad, claro, también el vertedero es un encargo también. Es un encargo de la editorial Apache que iba a hacer una antología sobre, bueno, pues sobre este tipo de obras que tienen que ver con la ecología y con, bueno, con nuestra preocupación por el futuro y lo que tiene que ver pues con el clima y cómo va a influir nuestra manera de vivir. Entonces se me ocurrió vertedero porque eh, la idea de un mundo que fuera un enorme vertedero de basura era lo primero que se me ocurrió. Entonces empecé por ahí y empecé a pensar, bueno, pues qué pasaría si la gente se dedicase a reciclar, pero por bandas. Entonces cada banda estaría organizada para reciclar un determinado tipo de material, ¿no? ¿Y qué pasaría si en una de estas bandas pues hubiera una chavala que encontrara algo un poco diferente y aparentemente le cambiara la vida? Entonces así fue como como lo pensé, ¿no? Como pensé, esta era mi interpretación de lo que puede pasar, ¿no? En un futuro, ¿no? Y, y también porque la cantidad de desechos que producimos, ¿no? Que Que es una cosa producimos. que, Ujú. exacto, que es un poco lo que a mí me llama muchísimo la atención y que todavía no hay muchas veces que en las noticias no se sabe qué hacer con tantos desechos, ¿no? Cuando, bueno, pues se podría probablemente reciclar mucho más o hacer un uso más responsable de lo que consumimos. Entonces, al final, lo pensé así, pero luego el tema de la criatura que No habla. digas nada más, Sí, que bueno, eso no. hay una sorpresa ahí, ¿no? Eso ya se me ocurrió cuando No estaba ya sabía que le ibas a escribiéndolo. soltar así de repente, si no te hubiera vetado antes, hubiera puesto un pi o algo. Sí, bueno, hay mucho más en esa historia de lo que de simplemente un... Es que yo creo que también es una de las cosas que me gusta hacer, que me gusta también combinar varios Tipo temas y... matrioscas, ¿no? Sí, sí, sí. Vas Hay abriendo una y... historia dentro de una historia, dentro de una historia, que, por ejemplo, en Inchworm hay muchas historias y es una historia aparentemente muy simple, pero en realidad es mucho más de lo que... Es una historia como a capas y es bastante más profunda de lo que parece. Claro, y esto, por mucho, a ver, tienes la influencia, que esto me lleva a la siguiente pregunta, tienes la influencia que decías de todo lo que has leído, de todo lo que has visto, de tu cultura en general, que te hace escribir y no plantearte ciertas cosas, pero al mismo tiempo estás haciendo todo el tiempo un ejercicio de estilo. O Sí, sea, también aquí nos escucha muchas veces gente que quiere escribir o que se interesa por esta parte un poco más estilística, y a esto me lleva justamente a plantearte cómo haces desde el punto de vista del estilo, porque no solamente, como decías ahora,
hay historias dentro de historias, hay muchísimas referencias, hay pequeñas historias por aquí y por allí, juegas con los narradores de forma brutal, incluso modificas los géneros, ¿no? ¿Cómo llegas hasta aquí? Porque esto sí que tienes que trabajarlo, ¿no? Para que quede tan guay, ¿no? Para que quede tan bien hecho. A ver, es que Tips, dime, no sé, algo bueno, así para yo no la sé gente cómo, que escucha. yo no sé cómo lo harán los demás. Yo trabajo mucho los textos cortos, yo creo que los trabajo incluso más que las novelas. Trabajo muchísimo, a lo mejor para escribir un párrafo me tiro muchísimo tiempo. Bueno, siempre digo lo mismo, es que escribir es reescribir al final, ¿no? Entonces es muy raro que lo primero que te salga es lo que se lea después, ¿no? Porque lo vas puliendo, lo vas puliendo. Y yo lo que suelo hacer es recortar mucho, 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 mucho. A veces creo que recorto demasiado, pero me gusta recortar más que añadir, yo por lo menos, ¿no? Me cuesta más cuando me dicen, no, tienes que llegar a no sé cuántas palabras. Madre de amor. ¿Pero por qué me hacéis esto? A mí cuanto más corto, casi mejor, ¿no? Porque me gusta, a lo mejor también es de formación profesional, porque en publicidad tienes unos Lo espacios muy máximo en cortos. mínimo, ¿no? Ujú. Exacto, más es menos, o sea, menos es más, quiero decir. Entonces tienes que jugar mucho con los eslóganes y todo esto, meter mucha información en muy pocas líneas. Entonces, al final yo creo que eso sale, ¿no? Claro. En la manera, y no estoy diciendo que yo escriba con eslóganes, ni mucho menos, pero sí que es verdad que yo creo que es evidente que me influye, ¿no? Mi formación me influye, tiene que salir, ¿no? Y lo que yo hago a veces en alguna ocasión lo que he hecho ha sido cambiar completamente el punto de vista. A lo mejor he escrito una historia en primera persona y creo que no me funciona. Entonces decido, bueno, pues la voy a contar en tercera persona, a ver qué pasa, ¿no? Y a veces estas cosas te ayudan a que el relato no digo siempre, ¿no? Pero algunas veces te ayuda a que funcione, porque a veces sientes que las cosas no funcionan, ¿no? Y bueno, estos son algunos relatos. Tengo otros muchos, algunos Claro. que están bastante bien y otros que a lo mejor pues son fallidos, ¿no? No se puede, o sea, alcanzar cierto nivel, que yo no digo que estos tengan mucho nivel, pero creo que algunos son bastante notables y es que para llegar a este nivel Tienes que tirar requiere también. muchísimo, muchísimo Mm, trabajo mm. y no pasa nada, o sea, aunque sea un texto corto, eso no implica que lleve menos trabajo. A No, no, veces en lleva absoluto. más trabajo, Ujú, porque ujú. en un relato corto las cosas incluso se ven más, se ven tienes menos espacio para maniobrar, entonces Mm. realmente tienes que trabajar mucho las palabras, las frases, las ideas y nada tiene que ser superfluo, ¿no? Entonces yo creo que en una novela tienes más margen de maniobra, puedes, no sé, pero bueno, Explicar algo más tarde, ¿no? Modificar para arriba, para sí, abajo, volver a algo, un elemento que sí, no has utilizado, quitarlo. En el sí, relato también, sí. ¿no? Pero lo que pasa es que te quedas sin nada, ¿no? Sí, pero yo no creo que mis relatos sean necesariamente muy complejos a priori. Yo sí creo que son complejos desde el punto Bueno, de yo no vista los veo de complejos, pero bueno, estilo, sí. O sea, sí, no llegar a, sé. sobre todo eso, ¿no? Los juegos, como te decía, los Pero juegos de narradores, los... sí que lo que intento es siempre hacer algo nuevo. O sea, no me gusta repetirme. No me gusta, uy, esto ya lo he hecho, ¿no? Entonces, Sí se nota. claro, y eso es complicado porque Mm. como es un poco competir contra ti misma, ¿no? Tal Y cual. entonces intento siempre, bueno, pues voy a intentar ahora utilizar, pues no sé, en un relato que aquí, por ejemplo, no está en esta selección, pero utilizar un lenguaje neutro que no se sepa si los personajes son hombres, mujeres o Bueno, no personas está, pero independientes. en el de huevos sí que, Bueno, ¿no? El doctora, ¿no? el Que ahí no doctor, sabes sí, sí. realmente, como Sí, todos son... pero bueno, ahí sabes que la sociedad es intersexual, todos Sí. los individuos. Sin embargo, yo quería escribir algo que está en otra antología, que no se pudiera saber, porque no importa el género o sea, el sexo de los personajes. Y entonces eso te lleva a, yo creo que a veces me busco problemas porque quiero hacer cosas que no sé, que yo no haya hecho, o sea, que no haya hecho antes, y a veces a lo mejor me pongo la meta muy alta, a lo mejor, no sé, a lo mejor me complico demasiado, ¿no? Pero yo no entiendo escribir si vas a hacer lo mismo una y otra vez, ¿no? Entonces,
por eso lo hago así, no sé. No, a ver, te funciona y es lo que tú decías, cada uno es completamente diferente, Ya. entonces, ¿no? Y la verdad es Pero, que, pero sí que he notado que se me da bien escribir sobre personajes detestables. Eso se me da bien, por algún motivo. la verdad es que creo que mm, el 90% de estos relatos tienen, sí, son todos, bueno, a ver, hay muchos grises, ¿eh? Sí, O sea, sí, 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 siempre hay son algunos que personajes no. redondos, no es bueno, malo, aquí Sí, la porque cosa, esa es la Vance complejidad. no puedes decir que sea malo o bueno, o sea, Mm, mm. es lo que es lo que es Sí. y según No, su no, naturaleza. esto, claro, todos son personajes que con sus claroscuros, ¿no? Igual Sí, que Lamia, exacto. ¿no? O sea, igual que, Sí, sí, sí. Yo claro, creo que es al todo. final nadie puede decir, o sea, yo creo que pasas por estadios. Al principio te puedes identificar, y te puede dar pena, luego te puede dar miedo, luego te puede dar asco, luego te puede... O sea, a mí me gusta eso también. Que Mm. llega un momento en que has pasado por un montón de sentimientos, ¿no? Bueno, tengo un par de preguntas aquí de personas del público. A ver, Víctor Morata dice, ¿hay algún género con el que no te atrevas? Pues la verdad que no lo había pensado nunca. Yo creo que no, que me atrevería con cualquiera. ¿Has escrito ¿Tú algo de sí? romántica? Pues, a ver, Y no me digas que... No me ¿el digas qué, que perdón? huevos, por favor, No, no, porque... no, no, no. No, pero a ver, en muchos de los relatos hay historias. Ay, ¿no te oigo ahora? Ahora, sí, ahora sí. Sí, que digo que en muchas de las historias es que me estoy quedando sin batería. Ah, Me voy a enganchar. En muchas de las historias creo que son historias de amor al final. Lo que pasa es que es un amor un poco retorcido. Y no sé si me escucháis bien. sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero y por ejemplo en Del Naranja al Azul en realidad es un triángulo. Lo Claro, que sí. ahí hay un triángulo, no sé. A lo mejor no sé escribir lo que la gente piensa que es Piensa que es. en general una historia romántica, pero a lo mejor un poco retorcida sí. No sé, acá. Y había otra pregunta de Víctor por aquí. ¿Cuál es tu historia favorita de todas las que has escrito o cuál es la que guardas con más cariño? Esto es como, ¿a cuál de los hijos quieres más, no? No, es que no puedo, no podría nunca decir, no, no lo sé. No podría. Yo creo que todas son, no sé, son todas importantes. Yo creo que la última, ¿no? Siempre la última que has escrito es la que más le guardas un bonito recuerdo. Además que todas, podría decir, bueno, la que ha ganado el tal o el cual, pero no, no sería justo. Porque a veces a lo mejor la que recibe más reconocimientos no es la que No es más la que tú te ha más quieres. gustado Sí. o la que Ujú, más, o lo que ha supuesto un punto de inflexión en tu carrera, ujú. o, ¿no? Entonces, yo creo que mi preferida es la que estoy por escribir. Ay, qué bonito. O la que Eso me estoy gusta. escribiendo, vamos, que sería lo Pues mismo. ahí voy, pues ahora ya vamos a ir terminando. Lo que te quería Sí. preguntar ahora, ¿qué proyectos hay por ahí? ¿Hay algo que se pueda Vale. desvelar? A ver, estoy preparando un fix-up. Ujú, esto que comentabas. Ujú. Sí, inscrito en el mundo de Limítrofes, que es un relato que apareció en Obscura 10 relatos, que es la antología con la que se inició hace 3 años, que acaban de cumplir 3 años, la editorial Obscura. Felicidades, Obscura, felicidades, Sí, Bob. sí, la verdad que sí, Rusé y todos. Rusia. Ujú. Estoy escribiendo o sea, tengo varios, es que además descubrí, después de escribir Limítrofes y otros relatos en ese universo, descubrí que había escrito, es que es muy raro todo esto, una historia que está inscrita en ese universo antes de escribir Limítrofes, que es como raro. O sea, descubrí que tenía una Tienes historia algo ahí. que ya sin querer, o sea, ya hablaba de esta organización secreta donde la gente tiene poderes especiales antes de ocurrirse en Limítrofes. Y digo, pero por Dios, ¿cómo esto es posible? O sea, yo es que a veces me sorprendo a mí misma porque es que no me acordaba. Y entonces me hizo muchísima gracia y dije, esto tiene que ser una señal. Esto no puede ser gratuito. Entonces, por eso estoy formando un libro alrededor de esa historia que como digo es sobre personas con
superpoderes especiales, no los superpoderes de el más fuerte, el más rápido, no. Son gente con superpoderes pues un poco especiales, ¿no? Inusuales. Y luego estoy escribiendo una novela sobre revoluciones, pero esa me está llevando mucho tiempo porque, como digo, estoy metida en 1000 cosas y para eso necesito mucho tiempo porque necesita planificación porque son casi 2 historias que van en paralelo. Entonces, llevo ya bastante tiempo queriendo dedicarme a ello y precisamente una de las cosas de dejar a un lado la revista es para poder dedicarme y terminarla ya, porque llevo ya mucho tiempo con ella. Hombre, es que en novela más revoluciones tiene pinta de... Sí, es que nos viene bien siempre tener una revolución a mano. Yo creo que las revoluciones son muy necesarias. Sí, bueno, Sí. de hecho es eso, en tus libros hay muchas revoluciones también. Bueno, no sé si hay muchas revoluciones, pero este en concreto, además, lo curioso de este es que hay seres que no son de 3 dimensiones, entonces es muy complicado escribirla. Wow. Por eso también me gusta, porque es algo distinto, ¿no? Si fuera lo de siempre, pues entonces no lo haría seguramente. Y luego no sé lo que haré, siempre estoy buscando ideas para otras cosas y mucha gente me dice, es que de este relato, bueno, alguna gente quiero decir, de este relato se podría sacar una novela y entonces me empiezo a pensar, ay, pero ¿cómo lo harían? No me jodas, ¿no? Sí, claro, pero bueno, no lo sé. Por ejemplo, Clorofilia empezó como una historia muy, muy breve, o sea, eran 5000 palabras o así, y luego la he ido aumentando. Hace unos meses ha salido en Saga Hegemon en una versión ampliada. Entonces, esto quiero decir que de lo que era una cosa como 5000 palabras, ahora creo que son casi, no sé, el triple o 4 veces más. Y ampliando un poco lo que es el universo ese del claustro, un hábitat cerrado, con una meteorología muy específica en el exterior y tal. Entonces, yo creo que todo, y además ahora también estoy centrando en algunos proyectos fuera de España, o sea, en inglés, que todavía no quiero comentar mucho, pero ya tenemos probablemente una reedición de Alfalán, pero ahora será Alfalán y otros relatos, entonces vamos a meter más relatos en inglés y estarán disponibles en un libro en formato físico, ¿no? En inglés. Y más cosas, estoy traduciendo al inglés Bionautas y que también estará disponible en breve y de una manera un poco especial que ya comentaré. Y tengo también otras propuestas, pero tampoco quiero comentarlas hasta que no esté todo firmado. Pues un montón de cosas, ¿no? Bueno, pero todas estas cosas llevan mucho tiempo. Es que... Ya te digo. Sí. Ya. Bueno, y pasamos a la última parte, que es la que me gusta mucho y odio también, que es la de recomendaciones. Vale. Entonces, me tienes que recomendar 3 libros, al menos uno tiene que ser de terror, y mientras más mujeres, mejor. Uno de terror. O sea, terror, tú sabes, para mí, o sea, ya has visto, pelado, ¿no? Claro. A ver, es que, bueno, a mí hay uno que me encanta, que es de los que yo he leído de terror, es que hay algo en ese libro que me perturba, que es Experimenta Files de Gemma Files. Experimenta Film, perdón. Experimenta Film que está en la biblioteca de Carfax. Este libro es... ¡buah! A mí me parece una pasada el libro. Es un terror a pleno sol, muchas veces con Me unos encantan mitos. a mí esto de terror Sí. a la luz del día. Y además está también el tema de la maternidad, de las mujeres que tienen una carrera, que quieren eso de conciliar la maternidad con la vida familiar con una carrera y tal. Y los mitos también, la mitología de monstruos femeninos, bueno, monstruos o criaturas femeninas, europeas y tal, también. A mí es un libro que, bueno, me interesa mucho y me gusta ese tipo de terror, ¿no? También, bueno... Pues que Carfax tiene un montón también. Tiene muchísimas, muy buenas. Sí. Pero bueno, también yo tengo que
no puedo irme sin hablar de Modulorama de Nieves, ¿De Nieves? Mories y Francisco J. Pérez, J. Pérez. que es un libro, que es que tampoco puedo hablar mucho del libro, porque si digo un poco de qué va, Lo destripas. No, hay que leerlo, es muy, muy bueno y tiene un componente muy también poético. Entonces, sí, un ejercicio de estilo brutal. Sí, y además creo que es arriesgado y a mí la gente que arriesga de verdad me gana ya. Y otro así que últimamente que he leído que me gustó mucho, es que, ¿sabes qué pasa? Que últimamente lo que he leído son relatos, porque estoy leyendo los relatos de la convocatoria en español de Claxworth y no he tenido tiempo tampoco de leer muchas más cosas. Entonces llevo ya como... Que lo mismo hay alguien por aquí conectado que escuchará esto. Que Sí, no, pero estamos a punto de terminar, pero no sé, que nos han llegado muchísimos. Y claro, todos los días leer, y no tenía tiempo, o sea, para poder responder más o menos a la gente, que yo sé que la gente se está quejando de que no hemos sido lo suficientemente rápido, pero yo y mis compañeras nos leemos todo. Aunque veamos ¿cuántos han sido al final? ¿Creéis? Creo que leí algo por ahí, pero no... 1000 y pico. Sí, qué brutal. Y no solamente eso, sino que antes hemos estado leyendo la convocatoria, o sea, los que llegaban a la convocatoria en inglés, para ir viendo qué tipo de relatos se pedían. O sea, hemos ido como entrenando, o sea, que llevamos para el hilo conductor también, ¿no? Digamos. Exacto. Hemos sido varias los que hemos estado, digamos, entrenando. Y luego pues se nos propuso unas cuantas personas ser lectores. Y ha habido gente que por diverso motivo al final no ha podido y al final creo que somos 3 las lectores. Entonces, entre 3 hemos tenido... Y además es que no es que digas, es que puedes leerte 20 al día si te dedicas solamente a leer, pero es que llega un momento que ya no ves nada. O sea, no, claro, es imposible. No puedes leer más de un cierto número porque entonces ya no puedes discriminar, no sería sano también. Entonces tenemos un número más o menos limitado que intentamos todos los días y entonces por eso no he leído últimamente así muchos libros, pero a ver, otro que pudiera... Es que me da un poco de vergüenza porque claro... No, es que todo el mundo pasa por este mal momento porque dice, ay, ahora me vas a preguntar esto, ahora no sé qué decir. No, pero otros así que me han gustado, ¿cuál es? ¿Un libro que te haya marcado, por ejemplo? Que me haya marcado... Pues Los últimos días de Nuevo París de China Miéville, o sea... no se podía ir sin mencionar a China porque es el último de ficción. Lo has guardado para el final, no has hablado nada en toda la entrevista. Sí, a ver, he hablado un poco. Es que como luego la gente se mete conmigo y dice, es que... Ya, por eso te lo digo. Y parece que es que soy un poco groupie, pero bueno, la verdad pero no, es que tiene de malo. No tiene nada de malo, pero es que a ver si esto le llega luego, porque a ver que, en fin, que a ver si va a pensar que es que estoy frivolizando. No se trata, no, es que él también ha tenido, como está metido en política y eso ha tenido problemas de verdad, o sea, no es broma. Entonces, no quiero que piense que estoy frivolizando con estos problemas que ha tenido. Pero este es el último libro de ficción, porque luego le ha escrito 2 libros, uno de historia novelada sobre la Revolución Rusa, que ese también lo he leído, y el que ha publicado hace unos meses sobre el Manifiesto Comunista, que todavía no me lo he podido leer, porque como estaba con el tema de Clarksworth, no he podido y no iba a estar, creo que eso te tienes que poner y leerlo, ¿no? Y, o sea, del tirón, quiero decir, no es así como una antología de cuentos que puedes ir leyendo de vez en cuando y tal, ¿no? Y esos son, o sea, no sé si él tiene ahora alguna visos de escribir algo más de ficción, pero sí que la última vez que tuve comunicación con él tenía otros proyectos, pero tampoco me iba a decir qué proyectos, claro, evidentemente. Y sí que está trabajando, no sé en qué estará trabajando, pero él no para, a lo mejor también dentro de este tema de ensayo y tal, que está ahora tan metido. Pero ese me gustó mucho porque además es que tiene que ver como con un videojuego, tiene una estructura así como si fuera una especie de videojuego y me pareció muy interesante. Es que todas sus historias tienen unas ideas alucinantes, o sea, es originales, increíble, ¿no? Es lo sí, que te... Es increíble. Entonces yo
me quedaría con ese, pero vamos, es que tiene tantos, todos me gustan. Lo que pasa es que ese es el más reciente así de no ficción. Pues, Cris, hemos llegado al final de un poquito más de una hora al final, hemos rascado por los codos, pero estoy muy contenta porque ha sido muy productivo y me encanta. Y bueno, os reitero, me encanta cómo escribes, me encantan los relatos, también cómo comunicas. Y bueno, hacemos aquí un poco de spoiler, de spam. Hace en Fantástica, hace un curso súper chulo. Hemos destripado también de ella en Ficciópatas, en otro podcast, el relato justamente del que hablábamos antes, de Lamia. Y tú ahora tienes el tiempo que quieras para decir todo lo que quieras. No, pues nada, yo quería agradecerte que me hubieras invitado, que hayas leído la antología, que bueno, que aparentemente pues te ha gustado y eso me alegra mucho. Y que, bueno, pues que ya sabéis, estoy en redes sociales, creo que soy bastante accesible. Si tenéis cualquier duda o comentario, pues estaré encantada de interactuar con todos. Y bueno, nos vemos en el próximo libro. Sí, o en la próxima festival. No sé si Claro, lo haces Pacom o algo de esto. Si te vienes para bueno, acá, yo avisa. iré al 42 seguramente. Al 40, bueno, sí, el 42 nos vemos seguro. Sí, seguro. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, cariño. Es un placer siempre hablar contigo y No, leerte también. ha sido un placer y bueno, estoy muy agradecida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, cariño. Un besito y buenas noches. Buenas noches a todos. Chao. Gracias. Adiós. Chao, chao.